Vamos a hablar ahora de las fuerzas líquidas en superficies curvas. Lo que representa nuestro dibujo es pues un cuerpo de agua que está aplicando una presión sobre una superficie curva, que es esta de aquí. Tenemos un diferencial de volumen, tenemos definidos la dirección en X en esta dirección, la dirección en Z en esta dirección y la dirección en Y está en dirección hacia la cámara. Utilizamos nuestro diferencial de fuerza, que ya conocemos de dónde viene la expresión, densidad por gravedad por altura o profundidad, por el diferencial de área, por el vector n. El vector n representa el vector unitario perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque estamos hablando estrictamente de presión, y la presión en su definición habla de las fuerzas, cómo se aplican de manera perpendicular o normal a las superficies. Esa es la razón por la cual sustituimos esto como un producto punto en el componente X del diferencial de fuerza, producto punto por el vector Y, y en el caso de Z, producto punto por el vector K. Cada uno de estos siendo el representante del vector unitario en dirección X y en dirección Z. Cuando estamos hablando de la sumatoria de fuerzas en dirección X, entonces lo que estamos diciendo es que la fuerza se va a aplicar en una superficie diferencial comprendida por las direcciones Y y Z. Recordando que Y es hacia la cámara y Z hacia arriba, esto nos da una superficie como esta, donde Y mide una de las unidades o dimensiones de la hoja y Z es la otra de las dimensiones que tenemos presentes. Ahora, lo que decimos en cristiano de esta expresión es que el componente en esta dirección es la suma de fuerzas aplicadas en una proyección vertical de la superficie. ¿Qué es esto de la proyección? Bueno, si yo me hubiera traído un Rubik, sabiendo que iba a grabar, si no se me hubiera olvidado, les podría yo decir que la sombra que proyecta el Rubik siendo un cubo en 3D, su sombra siendo una representación o una proyección en 2D, si yo acomodara el Rubik frente a una fuente de luz, entonces la sombra, perfectamente alineada, la sombra sería un cuadrito. En ausencia de eso, me traje pues una calculadora, que es una representación de una figura 3D, aunque esté pues delgadita. Aún así, si yo la alineo perfectamente a la cámara, lo que ustedes ven es un rectángulo. Si yo la alineo perfectamente con una fuente de luz y busco la proyección, que sería la sombra, sería más o menos el mismo rectángulo. Eso es lo que quiero decir cuando digo que es una proyección. Entonces, si estoy hablando de una superficie curva, digamos que es algo así. Si yo quisiera ver su proyección frontal, entonces en realidad lo que vería es un rectángulo que va de aquí a aquí. Nada más que eso. Esa es la proyección de la que estamos hablando. Ahora, el componente en Z nos está haciendo pensar en la diferencial de área comprendida en X y Y. Recordando que X es en esta dirección y Y es en dirección hacia la cámara. Tengo los dedos chuecos, ¿verdad? Bueno, en fin. Esto lo traducimos en un diferencial de volumen, donde reunimos la altura por el diferencial de área, y estoy hablando de este diferencial de volumen que representé aquí. Ahora, ¿por qué trabajamos en este caso con el diferencial de volumen? Aquí recordamos a uno de los personajes más famosos y populares de la filosofía griega, que fue Arquímedes. Y Arquímedes hizo un experimento que espero que recuerden, que tenía que ver con identificar si unas piezas de una corona eran de oro o algo así, ¿no? Algo así dice la leyenda. En fin, el punto es que conociendo la densidad del material ideal, la pregunta era cuánto volumen iba a ocupar, ¿no? Entonces toma este objeto irregular y lo sumerge en un recipiente, y lo que se pierde de volumen, ese es el equivalente al volumen, y dice la leyenda que esto se le ocurrió cuando él mismo se metió a una tina y pues hizo un tiradero y dijo eureka, y dicen que salió corriendo desnudo, quién sabe, ¿verdad? En fin, el punto es que la expresión que heredamos de Arquímedes es la densidad del fluido por gravedad por el volumen del cuerpo. Lo vamos a trabajar como el principio de flotabilidad, pero también nos hace pensar en la fuerza de empuje. Entonces,
Lo que decimos aquí es que precisamente esta proyección, esta fuerza de empuje es exactamente la fuerza que estamos buscando. Y decimos que coincide numéricamente con el peso real o hipotético del fluido que está sobre la superficie. Ahora, ¿por qué hago las comillas y por qué digo peso real o hipotético sobre la superficie? Bueno, aquí claramente hay agua cuyo peso cae en una superficie curva. Sin embargo, en muchas ocasiones tendremos ejemplos en los cuales tenemos una montaña o una cueva más bien, y de este lado tenemos agua, y entonces el agua empuja, vamos a decirlo así, empuja hacia arriba la cueva. Entonces la fuerza es exactamente la misma, es la equivalencia del principio de flotabilidad. Sin embargo, no está precisamente sobre la superficie, sino debajo y empujando hacia arriba, por un diferencial de densidades. Entonces esto es lo que queremos decir. Esta expresión matemática va a ser muchísimo más clara ahora que les muestro un ejemplo. Tenemos el primer ejemplo, ojalá mi dibujo sea relativamente claro. Esta parte de aquí pretende ser roca, una cueva, y toda esta zona de aquí es agua. Agua con densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. El ancho de la pared de la cueva es de 3 metros y esta curva está representada, porque hablamos de puras curvas geométricas de la existencia del hombre, por esta función algebraica, z es igual a 2 por x a la 1.5. Esta distancia de aquí, de donde inicia a donde termina la curva de la cueva, que es precisamente de la que queremos saber la fuerza resultante, es de 1 metro. Y bueno, vamos a hablar de dos componentes, componente horizontal y componente vertical. Decíamos que el componente horizontal es el más sencillo porque estamos hablando nada más de la representación o de la proyección vertical. En este caso, a pesar de que sea una curva, la representación vertical va a ser una superficie donde nos vamos a preocupar por el ancho, que es lo que no se alcanza a ver, pero es el equivalente al grosor de mi mano en esta representación, y los 2 metros de altura que están comprendidos de aquí a acá. Utilizamos la expresión conocida que ya hemos trabajado en otros problemas, densidad por gravedad por h testada por el área ya la expliqué, y esta h testada se deriva de que como estamos trabajando precisamente con una superficie rectangular, pues estamos identificando precisamente el centro geométrico, que sería 1 metro. Haciendo la sustitución de las operaciones me da más o menos 59.000 newtons. A este le vamos a ubicar el LSP o el punto de presión con respecto a la posición L, que ya habíamos quedado que iniciaba en la superficie del agua. Hacemos una sustitución como ya se ha hecho en otros casos y llegamos al resultado de 1.33 metros. La parte en la que van a haber variaciones es precisamente la de la fuerza vertical. Para el cálculo de la componente vertical de la fuerza, ya habíamos dicho que tenemos estas dos expresiones, densidad por gravedad por el diferencial de volumen o densidad por gravedad por el diferencial de volumen descrito como la altura o profundidad y el diferencial de área representando precisamente la cara que recibe la fuerza vertical, que sería XY. Entonces, dada la forma de nuestra expresión, tenemos que esta expresión sería precisamente el ancho, que es constante, que sería la profundidad hacia la cámara por el diferencial de X. El diferencial de X es el que efectivamente va a ir variando. Hacemos la sustitución de lo que representa nuestra H. H es la profundidad completa. Sin embargo, dado que decidí arbitrariamente que Z empiece desde esta posición, entonces el equivalente entre H y Z tendrá que tomar en cuenta estos 2 metros completos. Esa es la razón por la cual la expresión que pongo aquí es 2 menos Z. Esto se multiplica por el diferencial de área, 3dx. Y bueno, en lugar de poner z, ahora voy a poner todo en función de la misma variable para así poder integrar. Entonces hago la sustitución, en lugar de z pongo 2x a la 1.5. Haciendo esta integral de manera numérica de 0 a 1, ¿por qué? Porque x mide 1 metro completo. Obtenemos una fuerza vertical de 35.316 newtons, bueno, 35.000 newtons para abreviar, además considerando las cifras significativas.
Como recordarán de sus clases de bachillerato o quizás de secundaria, se puede obtener una fuerza resultante cuando tenemos los componentes en dos direcciones. En este caso sería la dirección vertical y la dirección horizontal. Esto está asociado con el concepto del teorema de Pitágoras. Entonces, es decir, la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por eso hacemos cada uno de los componentes un cateto y la hipotenusa, que es la fuerza resultante de la sumatoria geométrica de estos dos, es el cuadrado de la hipotenusa. En fin, haciendo los números nos da más o menos 69.000 newtons, que es la fuerza total, y podemos además identificar en qué dirección tenemos esta fuerza resultante. Esto se hace tomando de nuevo los componentes y y x, considerando la figura de un triángulo rectángulo y utilizando la función θ, porque la función θ está asociada única y exclusivamente a los catetos. Entonces, acomodando el triángulo rectángulo, quizás debería dibujárselos. Este es un triángulo rectángulo donde dijimos que esta es la vertical, esta es la horizontal, que es más grande, por eso intenté dibujarlo así. Y la función tangente está asociando cateto opuesto, por eso es el componente vertical, y cateto adyacente, que es el componente horizontal. De ahí que a la hora de realizar el cálculo nos dé 31 grados. En fin. Ahora ya sabemos para la fuerza horizontal dónde está ubicado el centro de presión. Nos falta para la fuerza vertical dónde estará ubicado el centro de presión. Regresamos a la expresión del momento de inercia. Esta que pongo entre paréntesis no significa que esté excluyendo a esta de la integral, simplemente significa que esta es el diferencial de fuerza y le agrego el brazo de palanca. Esto va a ser igual a la fuerza que ya obtuve multiplicado por el punto en el que estoy diciendo que se aplica esta fuerza. De nuevo haciendo las sustituciones, integrando con límites de 0 a 1 porque es la longitud total de x. Despejamos y obtenemos que x testada, que fue la manera arbitraria en que decidí llamarla a esta posición, es de 0.35 metros. Regresando a la expresión, a la representación gráfica de nuestra cueva, como z crece hacia arriba, entonces esta L, recordando que L siempre es de la superficie hacia abajo, medirá 1.33 y el complemento a los 2 metros totales son 0.67. Esta es mi coordenada en z. Y la coordenada en x es justo esta que tengo aquí, que sí se mide de aquí hacia la derecha, como uno esperaría que fuera lógico que empiece x. Entonces, donde se juntan estos dos puntos es precisamente el punto que podríamos decir que es el equivalente a la incidencia de la fuerza del líquido total. Y nuestra fuerza total ya habíamos dicho que era de 68.600, 69.000 newtons, con una inclinación de 31 grados. Espero que este ejemplo haya sido útil y con esto concluimos lo que tiene que ver con fuerzas de líquidos en superficies planas y curvas. Con este ejemplo concluimos los conceptos de fuerzas de líquidos o fluidos aplicadas a superficies planas y curvas. Ojalá estos ejercicios sean de utilidad para ti, quizás para estudiar para un examen, no sé. Suscríbete a este canal para saber más de mecánica de fluidos en el futuro. Y si te gusta la divulgación de la ciencia, suscríbete también a mi otro canal que está dedicado exclusivamente precisamente a la divulgación de la ciencia, a explicar cómo algunos de los fenómenos cotidianos se pueden ver a través de la luz de las ciencias exactas. Hasta pronto.